Uno de los grandes misterios del ser humano es el mismo ser humano. Y pues cuando este ser humano, cualquier ser humano me refiero, desaparece, así como de la nada, hablando como por ejemplo del Triángulo de las Bermudas, o simplemente una desaparición en donde alguien nunca vuelve a aparecer. Desapariciones misteriosas. ¿Qué chingo está pasando con toda esta gente, todas estas desapariciones? Se cree que hay portales, y unos misteriosos portales en donde ya no se vuelve a saber de ciertas personas, o que pasó algún tiempo, los vuelven a encontrar, pero ya pasó mucho tiempo. Algunos unos meses, he sabido que días, horas, años. Todos hemos escuchado estas historias en internet, o con amigos, conocidos, parientes, que a lo mejor es tu caso, o que a lo mejor te enteraste que un vecino, algún amigo simplemente desapareció, o todavía más raro aún, que volvió a aparecer. O qué tal de las horas perdidas, en donde la gente no sabe absolutamente qué pasó. Yo tengo algunos casos interesantes. El primero es un amigo que tiene una amiga. Y a su vez ellos dos tienen un amigo en común. Resulta que por allá por las montañas en Tepoztlán, México, hay una casa de los Boy Scouts, una casa scout. Yo tuve oportunidad de conocer esa casa scout cuando era Boy Scout. Sí, cuando tenía creo que 8 o 10 años era yo Boy Scout. Y resulta que esa casa estaba a las faldas de un cerro llamado el Cerro del Dado, o creo que es el Cerro del Cubo, del Dado. Los que viven en Cuernavaca, Morelos, o por allá sabrán a qué me refiero. Bueno, aquí lo interesante es el mismo cerro en sí. Tepoztlán es una zona mágica, llena de misterios, y que ha habido muchos casos, pero el que te voy a contar definitivamente es único. Así que me acuerdo que cuando fui Boy Scout, nos subieron en la noche, llegamos con linternas, todo muy bonito, todo muy padre, porque le iban a entregar a unos compañeritos su promesa, esa pañoleta que se ponen en el cuello, ¿no? Es una promesa. Es como recibirte en el clan, que ya eres aceptado como Boy Scout. Cuando no eres Boy Scout, me acuerdo que nos llamaban lobesnos, que se identifican mucho con los lobos. Pero bueno, el punto es que toda la tropa fuimos a una cueva que está casi en la punta del Cerro del Cubo, vamos a llamarle el Cubo del Dado, pues es igual. Y resulta que ya en la noche, llegando a la cueva, nos pidieron unos manteles o lleváramos plásticos para la tierrita y para estar allí sentados. Los que iban a presentar su promesa tenían que repetir una especie de oración, algo así, en donde si no te la aprendías de memoria, no te daban la promesa hasta la siguiente oportunidad que tuvieras, y si ya te la habías memorizado, eras miembro. Pero bueno, el punto es que en este lugar místico y bonito, resulta que unos amigos de este amigo que tengo, les prestaron esa casa scout. Yo creo que tenían relaciones ahí con alguien de los scouts para poder que les prestaran esa casa, porque si no eres Boy Scout o tienes algo que ver con el movimiento scout, no te la prestan así de fácil. Aquí el punto es que se las prestan, pero para pachanga, y resulta que uno de ellos, amigo del amigo, les dice a todo el grupo: ¿saben qué? Ahorita vengo, se me antojó ir a caminar, voy a prender un cigarrito, me fumo un cigarro y ahorita vengo. Bueno, no te alejes mucho, está bien. Ahí se quedan ellos echando la chorcha, ya saben, ¿no? Con la bebida, todo el rollo. Entonces se va a caminar, a internarse un poco a las faldas del cerro, del lado, del cubo. Y este canijo, resulta que pues efectivamente, sube un poquito, se prende su cigarro, está observando desde lo alto, porque acá creo que hay buena vista de allí, el cerro, la naturaleza o la ciudad al fondo, no sé. Si es que le gustaba subirse para ver desde lo alto. Y
curiosamente o extrañamente, dice que pasa un viejecito, como vestido a la usanza de los que habitan allí. Entonces, esta persona se le queda viendo y le dice, buenas noches, joven. El señor, y este cuate dice, buenas noches, señor. Y le pregunta el viejecito, ¿qué hace usted por aquí a estas horas y solo? Se me viene a fumar un cigarrito, ¿no gusta uno? No, gracias, todo bien. Bueno, que esté muy bien, hasta pronto. Y se va. Lo extraño es que ese señor no tenía absolutamente nada que hacer allí. En fin, circunstancias extrañas. Se termina su cigarrito este cuate, regresa, y cuando va de regreso ve que hay patrullas, hay bomberos, y saque tanta cosa allá abajo. Se asusta, dijo, algo pasó. Acelera el paso y oye que le están gritando. Vamos a poner que sea Manuel. Manuel, Manuel, y todo el mundo le gritaba, y acá estoy. Y se oyen voces que dicen, por ahí ya sonó, por allí está. Entonces van hacia donde va la voz, acá estoy. Y el otro va bajando también. Hasta que dan con él. Y le preguntan, ¿dónde andabas? ¿Dónde estabas? Pues les dije, yo nada más me iba a fumar mi cigarrito. Les dije 15 minutos, fue lo que tardé. Dice, güey, eso fue el viernes, en la noche. Hoy es lunes. Te perdiste 3 días. Mi amigo no tiene por qué mentir. De hecho, tiene un canal de YouTube muy serio. Saludos, Iván Dorazo. Él me contó esta historia de una amiga que tiene un amigo que efectivamente lo da por fehaciente y verídico. No sabe qué pasó con ese tiempo perdido. Jamás pudo identificar, acordarse o algo de qué pasó en ese tiempo que perdió. ¿A dónde se fueron esos 3 días? ¿Quién sabe dónde chingada se fueron? No. Cosas curiosas de la vida, pero bueno. Otro dato curioso. Más adelante, hace algunos años, mejor dicho, tendrá esto que les cuento más de 20 años, unos 25, 27 años. No tienes que unos 30, pero bueno. El punto es que un grupo de amigos se van a la Jusco. Andaban también en la farra. Antes era más fácil andar tomando en el coche, irte a donde querías sin ningún problema. Mal hecho. Ahora ya hay más leyes que prohíben eso por tanto accidente que ha habido. Bueno, regresando al tema. El punto es que se les ocurre, en lo que estaban medio bebiendo, treparse a la Jusco. Dice que no andaban muy bebidos, que de hecho les gustaba mucho observar desde lo alto. Y digo, hay una parte muy bonita, varias partes muy bonitas en ese cerro de la Jusco, en donde hay miradores y se ve la ciudad preciosa, desde arriba, cuando no hay smog. Pero bueno, era de noche y querían ver las luces desde lo alto. Estos 4 amigos se van en el carro. Y resulta que van allá, efectivamente, disfrutan de las vistas y platicaban que no habían tomado demasiado porque era muy consciente el que iba manejando. Dice, yo nomás me había tomado una cerveza allá arriba en el Ajusco, ni siquiera en el carro. Ya de regreso sí íbamos tomando más, pero yo llevaba 2 cervezas. Cuando regresamos, vimos como que algo extraño pasaba. No había tantos autos, no había, como si todo el mundo se hubiera ido de la ciudad. Había muy pocos coches. Entonces dice que cuando ya van a llegar, a alguien se le ocurre ver su reloj. No había celulares ni nada de esto. Se le ocurre ver su reloj y dice, oye, ¿qué hora tienen ustedes? No, pues son las 2 de la mañana. ¿Las 2 de la mañana? ¿Cómo las 2? No es posible. Si bajamos de la Jusco estábamos en el Ajusco a las 10 de la noche. El trayecto de donde ellos viven hacia el Ajusco es un trayecto sin tráfico de máximo de unos 20 minutos, media hora. 3 horas y media perdidas o 4. Nunca tampoco supieron qué carajos pasó. ¿A dónde se fueron esas 4 horas? En fin, tu servidor también le han pasado algunas cosas extrañas y quiero compartírtelas. Cuando yo tenía mi consultorio, de como los que no saben, yo doy terapia de hipnosis
y también sé de medicina tradicional china. Entonces, yo daba este tipo de terapias. El punto es que una vez, ya saben, por azares del destino, uno no está mal de ver, y bueno, había una paciente o acompañante que creo que no le era yo muy desagradable. Yo no le seguía el juego, definitivamente. Digo, yo estoy felizmente casado y en todo caso, pues la paciente a mí, sinceramente, aunque no lo hubiera estado, no me era de lo más agraciado no me gustaba, pues. El punto es que se volvió un poco insistente y decidí ya no darle terapia. Resulta que estaba yo solo en el consultorio y era en la noche, por ahí de las 7, 8 de la noche. Y tenía algunos compañeros, de otros consultorios, valga la redundancia, una doctora y un doctor. Andaban por allí en la salita de espera y me acuerdo que estaba abierta mi puerta. La dejé abierta, no sé, no me acuerdo. Miento. Hubo algo antes. Atendí a una paciente también que le daba yo acupuntura. Me despido de ella, salgo y veo a los doctores platicando en la salita de espera. Resulta que, pues, buenas noches, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Entonces me despido de la paciente y me regreso a mi consultorio, pero se me hizo feo cerrarles la puerta a los doctores. Y como ya había terminado, decidí dejarla abierta. Nada más iba a hacer unas anotaciones en la computadora y ya me iba a retirar. Y estoy escuchando a los doctores platicando. No puse atención a lo que iban diciendo, que estaban platicando. Pero yo estaba enfocado en mis cosas. De repente oigo por la escalera en los tacones que alguien viene a consulta o alguien va subiendo. Oigo que atraviesa con su taconeo el pasillo hasta llegar a la salita de espera. Y oigo que le preguntan, oiga, ¿y el doctor Alex? Así me dicen doctor, yo soy terapeuta, pero bueno, así me decían. El doctor Alex, y el doctor que estaba afuera le contesta, estaba allá abajo, ¿no lo vio? Yo me quedé así, ¿cómo que abajo? Yo seguí en lo mío. Dije, y escuché la voz, dije, es esta paciente. Me quedo callado y ahorita que venga me pregunte algo, ¿no? O el doctor ya dijo que ya me bajé. Mejor. Resulta que oigo que se va. Paso. Termino mis cosas, apago la computadora, me salgo y el doctor estaba haciéndose un café, voltea y me ve. Se queda así. ¿Qué haces aquí? Pues aquí trabajo, doc. No, por eso. Es que tú saliste, terminaste de atender a tu paciente. Ya ves que yo estaba aquí platicando con la doctora Elia, ¿sí? ¿Sí? Es que yo vi, tú bajaste las escaleras, te bajaste con la paciente. La acompañaste, yo pensé que le habías acompañado hasta el patio, hasta la salida, al jardín. No, doc, ella bajó sola, yo me regresé. No, te lo juro que yo te vi, que tú la acompañaste, no hay modo, no es posible. Digo, pues, doc, ¿has escuchado del don de bilocación? De estar en dos lados al mismo tiempo. No, qué loco, o sea, sí sé de qué hablas, pero no, esto está muy loco. Me acuerdo que bueno, ya después el doctor me platicó que le dijo lo mismo, o sea, no, el doctor se fue allá abajo, estaba allá abajo, no lo vio, no lo vio, pero no me hizo caso, doc, sino que ella vio entreabierto tu consultorio, la puerta, y no me hizo caso, fue y se asomó, metió la cabeza y no te vio. Eso sí me dejó así. ¿Cómo que no me vio? Mi espacio era pues un rectángulo, por donde quiera que me hubiera visto al meter la cabeza y por la puerta, te das cuenta que ahí estaba. Pues no te vio. Y me dijo, pues bueno, gracias, y se fue. Como cerciorándose de que yo no estaba. Pero allí estaba. Como ven. Yo creo que de arriba me protegieron. ¿No? No, de hecho no iba a pasar nada, obviamente, pero lo que me refiero es porque me desaparecí. ¿Qué chingas pasó ahí? No. Ahora, otro caso curioso que también me pasó fue de que un grupo de amigos, entre ellos llegó un cuate que daba cursos de cómo hacer mandalas. Sí, un mandala. Todo el mundo creo que conocemos un mandala. Estos dibujos geométricos muy bonitos de colores que hacen los lamas y todo esto, y que son de geometría sagrada. Pero bueno, este cuate sabía cómo hacerlos y se iba a dar un curso de cómo hacer mandalas, cómo dibujarlos.
Y supuestamente cuando tú dibujas tu propio mandala, tienes una energía más bonita, afín con ella y te ayuda para ciertas cosas. El punto es que a mí no me interesó hacer el curso. Algunos lo tomaron. Y resulta que pasa el tiempo, creo que fueron un par de años, y resulta que platicando entre unas amigas, una de ellas dice, sí, Alex, ¿te acuerdas cuando tomamos el curso con este cuate que yo me quedé, no, vamos a llamarle P, por obviamente por anonimato. Y le digo, no, P, yo no tomé ese curso. No, Alex, ¿cómo no? Si tú estabas conmigo, me acuerdo que convivimos y tú dibujabas y me preguntabas, no me digas eso, ¿cómo crees? No, P, yo no lo tomé. Otra amiga le contesta a P, le dice, oye, P, no, Alex no tomó ese curso. No, no es posible, de verdad, no entiendo qué pasa. Yo juro, de verdad, Alex, que tú tomaste ese curso. ¿Cómo ven? A veces no entendemos qué chingos pasa, ¿no? ¿Qué carajos pasa? Vi la ocasión. En este caso quise compartir, no sé qué pasó, no sé explicarte, pero lo extraño es de la gente, sobre todo, que desaparece, ¿no? Puede ser por un portal. Claro, siempre y cuando esté viva la persona o cuando regresa, días después de que estuvo perdido y la otra persona no se enteró que se había perdido. Quería compartirlo contigo. Te recuerdo suscribirte al canal si te gusta mi trabajo. Regálame tu like y con quien lo compartas el video, pídele que se suscriba, con eso me apoyas mucho. Muchas gracias. Que te vaya muy bien.